del 2001. Bueno, más mensajes, seguimos compartiendo las opiniones y vamos a saludar ahora a quien es analista político, es politólogo y analista estratégico. Se llama Daniel Baquero Montoya, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, querido equipo de noticias. Muy buenas noches. La verdad, un gusto conectarme con la audiencia de Corrientes, Chaco, norte de Santa Fe. Un placer. Bueno, el gusto es nuestro. Qué sombrerito, ¿eh? Bueno, sí, es para ponerle un poquito de onda. Vamos a ponernos en positivo. Ah, sí, bueno, está bien. Dice, si nos ponemos todos positivos y que nos ponemos un sombrero, el 15 de noviembre, ¿vamos a estar bien? No, la verdad es que, bueno, los escuchaba hablando de sierras, una propaganda. La verdad, bueno, si vemos hablando de sierras, bueno, la clase política en general está sufriendo un corte muy grande, lo vemos, no es casual, justamente la aparición de emergentes del malestar, como los escuchaba hablando de gente que está hablando de irse al exterior. Bueno, es como que se está replicando de nuevo, en cierta forma, los ciclos estos de crisis que nos podemos remontar por ahí al 2001, o la otra crisis que vivimos antes, ya un poco más remota, por ahí los más jóvenes del panel no se acuerdan, pero es la de 1989, aunque por supuesto cada crisis no se pueden comparar y no, en el sentido de que el rostro de cada crisis es diferente. La del 89 es como que el rostro fue el rostro de la inflación. Esa era la principal manifestación de la crisis. En el 2001 más bien vino por el lado del desempleo. Y en este caso es como que la crisis es como que está adquiriendo una dinámica nueva y tiene que ver con algo bastante inédito en Argentina, que venía creciendo, por supuesto, lentamente desde mediados de los 70, cuando tuvimos unos 5 puntos de pobreza en aquel momento. Bueno, a esos 5 puntos de pobreza de mediados de los años 70, ahora le tenemos que agregar un 0. Estamos hablando del 50%, entonces, así como hablamos en el 89 de una hiperinflación, después en el 2001 de un hiperdesempleo, bueno, ahora tenemos que estar como acuñando un nuevo término, que es la hiperpobreza. Es como una dinámica muy diferente en el sentido que estamos lejos de aquella situación del 89, donde hablar de 50 puntos, bueno, ahora 50 puntos de inflación anual parece nada en comparación a los indicadores de aquel momento, pero vemos cómo están apareciendo emergentes de aquella crisis. Lo vemos desfilando, por ejemplo, al exministro Cavallo de nuevo en los medios. Es como que llama la atención porque están apareciendo como esos flashbacks que le llaman, están apareciendo como fotos del pasado, pero bueno, yo creo que hay una de las cosas que tenemos que encuadrar bien, es el tema de que cada crisis tiene una manifestación diferente. En este caso, me parece que el problema y lo que está desafiando muchísimo a la clase política es el tema de que no tiene manifestaciones similares o idénticas a las del pasado, y estamos enfrentando un problema de una complejidad enorme y donde la clase política está haciendo agua, que es el problema de la pobreza. Daniel, En el caso de que sí. lo interrumpo Sí, brevemente. Martín noches. Varela es mi nombre y gracias por compartir esta charla. Estaba Buenas mirando noches, números Martín. del Banco Central, Daniel, y Sí. en el 2020 emitió 40.000 millones de pesos en agosto, y al mismo mes del 2021, en agosto, emitió 200.000 millones de pesos. Y en la última quincena de octubre está emitiendo a un ritmo de 9 millones de pesos por minuto. Con semejante nivel de emisión monetaria, uno se imagina que esto de combatir la inflación es simplemente un discurso. Y le quiero hacer una pregunta respecto de cómo impacta casi con seguridad este escenario de inflación creciente en todo el mapa político, si es que además el 15 de noviembre el gobierno sufre una derrota importante en términos electorales. Bueno, Martín, si cualquiera te está escuchando en este momento y capta esos números que estás comentando, que por supuesto son muy certeros, se impactaría porque la gente por ahí pensaría, bueno, pero ¿qué pasa que toda esa plata que están imprimiendo no me está llegando? El otro día había un analista económico muy conocido, Maxi Montenegro, que hacía una disección de este famoso plan platita, que le llaman,
Y la verdad es que una de las cosas que llama la atención es que gran parte de todo este dinero que está imprimiendo el gobierno en este momento, por ejemplo, uno de los destinos que tiene es el pago de deuda. Gran parte de ese dinero que está imprimiendo el gobierno. Y después, en su gran mayoría, pasa, yo diría, va la canaleta de aumento en general a los empleados públicos. Entonces, bueno, cualquiera que está escuchando este programa dicen, ¿por qué el gobierno está imprimiendo tanta plata y no me llega? Y bueno, justamente lo que está ocurriendo es justamente lo que se está viendo es como un agotamiento de los instrumentos de política económica, y casi toda la plata que se está imprimiendo en este momento es como que está yendo a una canaleta, como que está yendo al basurero prácticamente, en el sentido de que toda esa gran masa de dinero mayormente pasa a alimentar esta bola de esto que le llaman las LELIC, que bueno, hablábamos de la crisis de 2001, justamente esta herramienta que en su momento apareció como una herramienta de emergencia que diseñó en aquel momento el equipo económico de Duhalde para esterilizar la impresión de dinero. Bueno, vimos cómo después se fue expandiendo. En la época del gobierno de Macri se imprimía más, y bueno, estamos viendo la bola prácticamente de intereses que está pagando el Estado, que pasa, esto va prácticamente a pagar deuda en su gran mayoría. Así que bueno, como les decía, estamos viendo un agotamiento de los instrumentos de política económica como el gobierno. Sí, esto está hablando del agotamiento de las políticas económicas. Usted habló primero de hiperinflación, gobierno de Alfonsín, gobierno de Menem, la primera parte del gobierno de Menem, hiperdesempleo, lo que pasó en el 2001, y ahora hiperpobreza, por llamarlo de alguna manera. Esta hiperpobreza, ¿qué vendría a ser? Una suerte de conjunción de una inflación y el desempleo, porque no tenemos ni los niveles de desempleo del hiperdesempleo ni los niveles de inflación de la hiperinflación. Pero es como que en menor medida los juntamos a todos y los metemos en esta hiperpobreza que tenemos ahora. ¿Tenemos las herramientas necesarias, políticas y económicas, para salir de esta hiperpobreza? No. O sea, la verdad es como que las herramientas de intervención macroeconómica prácticamente están agotadas, en el sentido de que cualquier plan de estabilización que encarara el gobierno, por ejemplo, que lleve esta inflación, perfectamente podríamos pensar de que el gobierno podría encarar un plan de estabilización que lleve la pobreza, yo diría la inflación, perdón, de un golpe de 50 puntos a 20 puntos, podría perfectamente reducir el nivel de inflación en 30 puntos anuales. Esto seguramente operaría una reducción del nivel de pobreza, pero por supuesto sería más bien marginal. Lo que estamos viendo, por eso te decía yo, si uno ve los indicadores, por ejemplo, de empleo en este momento, estamos viendo de que no llegan al doble dígito la tasa de desempleo, y con este nivel de inflación es como que hay una pobreza de tipo estructural en este momento, y tiene que ver con esta carrera entre precios y salarios, donde los salarios no consiguen ganarle a la inflación. Ahora, bueno, Daniel, para que Cristina le quería preguntar algo. ¿Cómo observa, qué tal? Buenas noches. ¿Cómo observa usted este nuevo sueño radical, especialmente, bueno, en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Facundo Manes? Bueno, a ver, si vemos lo que fue la interna 2015, es muy interesante la comparación, en el sentido que venimos prácticamente desde el 2001, de 2 décadas, de un radicalismo que oscilaba en un nivel entre los 3 y 6 puntos prácticamente, y donde vimos una interna en 2015, donde Mauricio Macri compitió contra Ernesto Sanz, y por el otro lado Elisa Carrió, prácticamente esa interna la ganó Macri, yo diría, en un nivel de 95 a 5. Bueno, lo que estamos viendo es un radicalismo de pie, yo diría, para hablar vulgarmente, embriagado. Es un radicalismo que ha recuperado el vigor y donde ha encontrado lo que no encontraba desde hace muchos años, que es un candidato haciendo pie en la provincia de Buenos Aires y yendo a una interna contra el PRO. Esto es un poco lo que quizás es una gran novedad hacia adelante,
que es el tema de un radicalismo de pie que está... Qué metáfora igual poder. Montoya, ¿no? Que metió ahí con el tema de... Es un radicalismo Sí, enviagrado, así están diciendo los consultores. Sí. Es un radicalismo que ha recuperado el vigor de los tiempos prácticamente, yo diría, de Raúl Alfonsín. No es casual en este acto de la cancha de Ferro todas esas analogías, inclusive se impronta y ese cierre de campaña que hizo Facundo Manes en este acto radical leyendo el preámbulo de la Constitución. Sí. Es como que el radicalismo está recuperando el vigor de aquellas épocas y ha logrado lo que no, prácticamente por eso nos tenemos que remontar a aquel tiempo, que es un radicalismo en una interna contra el PRO, que está irradiando obviamente con la prepotencia de distrito de la ciudad de Buenos Aires, que es el centro del poder económico, del poder empresarial y político de la Argentina. Bueno, encontramos hoy un radicalismo que apuntalado también desde los márgenes, estamos hablando la provincia de Corrientes, la provincia de Jujuy, y con resultados también que ha tenido un crecimiento en otras provincias, por ejemplo, el caso de Tucumán, bueno, donde yo estoy ahora, por ejemplo, la provincia de Córdoba, y estamos viendo un radicalismo de pie que está logrando, y por supuesto, con una elección de doble dígito. Estamos hablando de un radicalismo que hoy en la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 14, 15 puntos con candidatos, Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, y después otros candidatos en el interior con los cuales el radicalismo está en perfectas condiciones de dirimir el poder, quiere discutir el poder, es el juego que se abre totalmente nuevo, ahora a partir del 15 de noviembre, que es el radicalismo, discutiéndole el poder al PRO y la silla y la candidatura presidencial para el 2023. ¿Tito? Sí, volviendo a la economía, Daniel, en el 2020 la emisión fue 7% del producto. En este año va a terminar en menos del 3% y en el presupuesto 2022 está previsto 1.8%. Lo mismo el déficit fiscal. En el 2020 fue de 6,5% del producto y este año es alrededor del 3 y algo. Parece que la macro está mejorando contra todos los pronósticos agoreros. Y la segunda es, si no se hubiera emitido todo eso y no hubiera habido ATP, IFE, Repro, ¿qué hubiera pasado con todas las empresas argentinas? No, bueno, si no hubieras tenido las herramientas de intervención en el año 2020 prácticamente tenés alrededor de 3 puntos del producto de intervención que por supuesto están muy lejos de los indicadores de los países centrales, que prácticamente todos estuvieron en el doble dígito del producto. Más plata. Qué gracia. Claro, estuvieron, por ejemplo, ni hablar, como es el caso de Italia o de Japón, prácticamente llegaron a tener herramientas de intervención por 50 puntos del producto. Sí, Alemania, toda la Unión Europea, Estados Unidos, pero no venían del gobierno de Macri. No, bueno, por supuesto, por eso les digo yo, la situación, la debilidad estructural que tienen en general, yo les diría todas las economías latinoamericanas. O sea, no tenemos ningún caso de una economía que haya superado los 5 puntos del producto con paquetes de intervención de la economía, obviamente que tiene que ver América Latina. Argentina está arrastrando, tenemos que entender esto, es una década de estancamiento, pero que se suma a un proceso de estancamiento del ingreso per cápita, queridos amigos, que se remonta a mediados de la década del 70. El ingreso per cápita en términos reales, o sea, en términos de lo que ustedes pueden consumir en el supermercado, o sea, de los indicadores duros, no crece desde mediados de los años 70. O sea, tenemos esta situación y en América Latina en particular, por supuesto, venimos de una década de estancamiento. Los principales países de la región han tenido estancamiento del producto per cápita y bueno, obviamente que esto, por eso cuando estábamos hablando de las herramientas de intervención y de por qué pierde poder adquisitivo el salario real, no es nada más que el lado B, la manifestación de la falta de una dinámica de crecimiento, que prácticamente tenemos un estancamiento en Argentina que se remonta a una década que por supuesto se agravó con estos últimos, obviamente, la gestión, los 4 años de Macri, acentuados después por estos 2 años de un gobierno que vemos que está fracasando estrepitosamente y lo está poniendo al peronismo prácticamente, yo les diría, en una debacle que para compararla nos tenemos que remontar prácticamente al año 83, donde el peronismo
tuvo una derrota, digamos, de una profundidad enorme, donde prácticamente yo le diría salvó la ropa en unas 4 o 5 provincias y bueno, de alguna forma podemos decir de que el peronismo, al igual que el radicalismo vivió su 2001 en su momento, bueno, yo creo que el peronismo en cierta forma, y esto es lo que le da una incertidumbre enorme al proceso político que tenemos por delante. Que ¿Vos decís que vamos a tener que inventar una nueva renovación peronista? Sí, el peronismo Lástima que no está más don Antonio Cafiero. El peronismo está viviendo en cierta forma su 2001 y yo creo que una situación sin precedentes. Voy a ser muy duro con esto que voy a decir, lo voy a decir con total responsabilidad. Yo creo que por primera vez en su historia, así como en su momento Alfonsín demostró que el peronismo era vulnerable en las urnas, después de la Rúa lo volvió a ratificar, bueno, en cierta forma yo creo que estamos viviendo un proceso donde el peronismo por primera vez en su historia, como le pasó al radicalismo en su momento, está sintiendo de alguna forma el ruido de las aspas del helicóptero. Y lo digo con total cautela y responsabilidad y preocupación, por supuesto. Daniel, muchísimas gracias, muy amable. Muy buenas noches, queridos amigos. Bueno, ahí está. Bueno, el análisis político. No queda nada, 7 días, el domingo que viene.